¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a continuar el estudio de la física, en este caso con el estudio de la estática. Y recordamos que la estática es una de las ramas de la mecánica. La mecánica es una rama de la física, la cual estudia el movimiento de los cuerpos en general. Y la mecánica se divide en tres ramas que son estática, la cinemática y la dinámica, o también llamada cinética. Tenemos que la estática, que es el objeto de estudio de este momento, pues nos habla de los cuerpos en reposo y las condiciones para que se dé dicho estado. Esas condiciones son lo que se conocen como condiciones de equilibrio. Esta rama es importante pues porque nosotros necesitamos para vivir estructuras sólidas, estructuras fijas, estructuras que soporten las diferentes fuerzas que la naturaleza le va presentando. Por ejemplo, un puente, una construcción como esta, una casa habitación, un edificio, un rascacielos, cualquier estructura que queramos que nos interese que sea fija, debe tener ciertas condiciones para que se mantenga en esa situación fija, estable y que soporte las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, las de un terremoto, las de un temblor, las de un huracán, etc. Entonces, esta rama es importante en la ingeniería mecánica, en la ingeniería de la construcción, en todo lo que tiene que ver con las estructuras, junto con la ciencia de materiales o la resistencia de materiales, nos proporciona esa seguridad de estructuras fijas, estables, a través del tiempo. Tenemos que la cinemática es la rama de la física, de la mecánica que estudia las características del movimiento. Nos permite dar la descripción del movimiento a través de la velocidad, del desplazamiento de un cuerpo, del tiempo de movimiento, de la aceleración, de la trayectoria, etc. En cinemática estudiamos cómo es el movimiento sin interesarnos, sin adentrarnos en las causas del movimiento. Cuando hablamos de las causas del movimiento, ya estaríamos en la dinámica, que estudia dichas causas, y dichas causas son en general las fuerzas, las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Entonces, esa sería una introducción acerca de la estática y entramos a un concepto importante que es el de fuerza, y tenemos que la fuerza es una magnitud física vectorial que en el sistema internacional se mide en Newton y además se puede medir en dinas, en kilogramos fuerza, en libras fuerza, en gramos fuerza, etcétera, en diferentes unidades. Y tenemos que esta fuerza se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Aquí está representado con este dibujo, y no es otra cosa más que un resorte que cuando le aplicamos cierta fuerza, pues el resorte se alarga, se estira. Le habilitamos aquí una escala y de esa manera podemos medir la fuerza, porque qué tanto se estira el resorte pues es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Ese es un ejemplo, una representación de un dinamómetro. Y tenemos que la fuerza se entiende como todo agente o todo aquello capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Un cuerpo que está en reposo lo podemos poner en movimiento por medio de una fuerza, y un cuerpo que se está moviendo lo podemos detener por medio de una fuerza, y a través de la fuerza cambiamos las características del movimiento, como la velocidad produciendo aceleración o el cambio de la trayectoria de un cuerpo. Tenemos que la fuerza se identifica de manera cotidiana, de manera común, con los conceptos de empujar, de jalar, de tirar, de tensar, etc. Pasamos al siguiente concepto, que es el concepto de masa. La masa es una magnitud física escalar, por lo tanto se representa con un número, se mide en el sistema internacional en kilogramos, pero se puede medir en libras, en slug, en gramos, etc. Se mide con una balanza o báscula, con la cual hacemos la comparación entre dos masas, tomando una como referencia. Y tenemos que la masa se define, tradicionalmente se dice que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero también se puede definir como una medida de la inercia de un cuerpo, y entendemos como inercia a la oposición que presenta un cuerpo a cambiar de estado. Un cuerpo que está en reposo se resiste a moverse, y un cuerpo que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme se resiste a ponerse en reposo,
y también un cuerpo que está en movimiento se resiste a cambiar las características de su movimiento. Entre dos cuerpos, el de mayor masa, pues decimos que tiene más inercia y viceversa. De dos autos, de dos vehículos en movimiento, por ejemplo, imaginemos un automóvil en movimiento y un camión de carga en movimiento. El que tiene más masa tiene más inercia y por esta razón es más difícil poner en movimiento al camión de carga que al auto, y simultáneamente es más difícil detener al camión de carga que al auto porque tiene más masa. Entonces la masa es una medida de la inercia. Aquí tengo este cuerpo de madera, tiene cierta masa, tengo este cuerpo metálico, tiene mayor masa, es más difícil poner en movimiento a el cuerpo metálico porque tiene más masa, tiene más inercia que al cuerpo de madera. Entonces la masa es un concepto importante y nos habla de la inercia, la cual está incluida dentro de la primera ley de Newton, que veríamos en otro momento con mayor detalle. Para los fines de este tema, pues con eso es suficiente entender acerca de la masa. Bien, ahora vemos el concepto de cuerpo rígido. Este es un concepto relativo, pero significa lo siguiente: tengo un cuerpo y aquí estoy representando con estos puntos dos partículas que constituyen al cuerpo. El cuerpo no tiene aplicada ninguna fuerza, y el segundo dibujo representa el mismo cuerpo pero con un sistema de tres fuerzas actuando sobre él, y vemos que, o tratamos de representar que la distancia entre las dos partículas que estamos observando se mantiene constante cuando hablamos de un cuerpo rígido. Entonces esa sería la situación. Tenemos que este cuerpo lo puedo considerar bajo cierto valor de fuerza como un cuerpo rígido. Soporta ciertas fuerzas de compresión o cierto valor de fuerzas de tensión. Claro que hay un valor de fuerzas para el cual ya no lo soporta, pero para ciertos usos lo podemos considerar de manera certera como un cuerpo rígido. Lo contrario de un cuerpo rígido sería un cuerpo deformable, el cual al aplicar una fuerza pues cambian las distancias entre sus moléculas, cambian sus dimensiones, cambia su forma, etc. Entonces tenemos cuerpos rígidos y cuerpos deformables o cuerpos elásticos. Siguiente concepto es el concepto de partícula. El concepto de partícula es útil para representar a un cuerpo al cual le asignamos las características del mismo, como son su masa, su volumen, etc. Pero no tenemos que dibujar todos los detalles del cuerpo. Por ejemplo, cuando estudiamos la atracción entre el Sol y la Tierra, supongamos que este punto representa el Sol, este punto representa la Tierra. No tenemos necesariamente que poner las características de la Tierra, como sus montañas, sus valles, sus océanos, etcétera, para dicho estudio, y entonces lo consideramos como un puntito y ahí dibujamos las fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos. Entonces esta fuerza representaría la fuerza con la que la Tierra atrae al Sol, y esta fuerza representa la fuerza con la que el Sol atrae a la Tierra, y esas son las fuerzas que mantienen unidos a estos dos cuerpos, que están representados por medio de estos puntos que llamamos en general partículas. Pasamos a otro principio importante, que es el principio de transmisibilidad. Esto tiene que ver con las propiedades de los vectores. Ya hablamos que trabajamos con vectores libres, y esto significa que yo puedo mover un vector si no le cambio su dirección, su sentido ni su módulo. Lo puedo poner en cualquier punto y el efecto que produce lo puedo analizar independientemente del lugar donde lo pongamos. Y entonces tenemos que aquí tengo un cuerpo al cual le aplicamos esta fuerza, y esta fuerza le puedo cambiar su punto de aplicación siempre y cuando la fuerza esté actuando sobre la misma línea de acción. El efecto que produce va a ser el mismo, y entonces el principio de transmisibilidad se resume en la expresión de que jalar es igual a empujar, o aplicar la fuerza en cualquier punto a lo largo de la misma línea de acción. Y bueno, pues la estática tiene que ver con el equilibrio de los cuerpos, y el concepto de equilibrio es que una partícula está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o cuando se encuentra con movimiento rectilíneo uniforme. Y para que se dé cualquiera de estos dos estados, los cuales son totalmente equivalentes en física, estar en reposo es totalmente equivalente a estar en movimiento rectilíneo uniforme respecto a un sistema. Para que se dé esa situación se requiere que la suma de fuerzas sobre un cuerpo, o lo que es lo mismo la fuerza resultante o la fuerza neta o la fuerza total, sea cero.
Eso significa que si hay varias fuerzas sobre el cuerpo, los efectos de estas fuerzas se cancelan y eso nos da esta situación de fuerza resultante igual a cero. Cuando se cumple esto, decimos que el cuerpo está en equilibrio o el sistema está en equilibrio. Entonces, esta es lo que se conoce como la primera condición de equilibrio y pues está relacionada directamente con la primera ley de Newton, que nos dice que un cuerpo va a estar en reposo o va a estar en movimiento rectilíneo uniforme a menos que alguna fuerza actúe sobre él. Si no hay fuerza, pues el cuerpo va a estar en reposo o va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces el reposo también se conoce como equilibrio estático. Equilibrio porque la suma de fuerzas es cero, porque las fuerzas están equilibradas o están balanceadas o se cancelan mutuamente, y estático porque no se mueve. Y el movimiento rectilíneo uniforme se llama también equilibrio dinámico. Equilibrio pues porque la fuerza resultante vale cero, porque las diferentes fuerzas que actúan sobre el cuerpo se cancelan, se anulan o se balancean o se equilibran, y dinámico porque hay movimiento. Aquí tenemos un dibujo en el cual representamos a una manzana, puede ser una manzana sobre una mesa, un libro sobre una mesa, cualquier objeto, una persona sobre el piso, no importa la situación, y analizamos las fuerzas que actúan sobre la manzana y tendríamos que, en este caso, sobre la manzana actúan dos fuerzas colineales, verticales y de sentido contrario. Tenemos que actúa sobre esta manzana pues la fuerza de gravedad, que es una fuerza vertical y que jala todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, esta fuerza de gravedad pues es también lo que comúnmente llamamos peso, y la dibujaría de la siguiente manera. Entonces tengo aquí esta fuerza vertical y hacia abajo, que la identificamos como la fuerza de gravedad o el peso del cuerpo. El peso de un cuerpo es el valor numérico de la fuerza de gravedad y lo medimos con un dinamómetro porque el peso pues es una fuerza, es un vector que actúa hacia abajo. Entonces sobre la manzana está actuando esa fuerza de gravedad, y si no estuviera la mesa, pues la manzana estaría cayendo, se caería. Y como no se cae, pues la mesa está haciendo algo, la mesa está evitando que se caiga, y eso significa que está ejerciendo una fuerza hacia arriba que evita que la manzana se caiga como efecto de este peso. Entonces la otra fuerza que actúa sobre la manzana o sobre el objeto sobre la mesa, pues es una reacción que la mesa hace para que la manzana no caiga o el objeto no caiga, es decir, esa es una fuerza vertical y hacia arriba. Cuando hablamos de las fuerzas que una superficie produce sobre un cuerpo, a esa fuerza le llamamos normal. Entonces esta le podemos llamar fuerza normal o fuerza de reacción sobre de la mesa sobre la manzana. Esta es la fuerza normal. ¿Y cómo son esas fuerzas? Bueno, pues si el peso fuera más grande que la normal, este objeto se caería. Si yo me quiero subir en una caja de cartón, pues no puedo hacerlo porque mi peso es más grande que la reacción, que la fuerza que el cartón puede ejercer hacia arriba, evitando o cancelando mi peso, y me caigo. Si la normal fuera más grande que el peso, estaría subiendo, como sucede en un elevador. Si me subo si me subo a un elevador, cuando el elevador asciende, entonces está ejerciendo una fuerza mayor a mi peso, haciendo que yo junto con el elevador me mueva hacia arriba. Como no pasa eso, como la manzana ni cae ni sube, tenemos que estas dos fuerzas deben ser iguales y decimos que se equilibran. Entonces analizábamos las fuerzas sobre este cuerpo. Ya dijimos que esta es la fuerza de gravedad, peso del cuerpo. Tenemos la fuerza normal, que es la fuerza con la que la mesa evita que el cuerpo caiga, lo usamos con la letra N generalmente. Y entonces tenemos que, como el cuerpo no está subiendo ni bajando, está en equilibrio, tenemos que estas dos fuerzas son del mismo valor, lo cual lo escribo así. Pongo que el valor de la normal o módulo de la normal es igual al valor del peso o el módulo del peso. Son dos fuerzas de igual valor y de sentido contrario, y decimos que se cancelan, que se anulan, que se equilibran, o que la fuerza resultante sobre la manzana es cero, y es como si no hubiera ninguna fuerza actuando sobre la manzana,
y la manzana o cualquier cuerpo sobre una mesa, pues se va a encontrar en una situación de reposo. Pasamos al siguiente concepto, que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un esquema donde mostramos de forma simplificada a un cuerpo representado por medio de una partícula y las fuerzas que actúan sobre él. Esto nos permite analizar dichos sistemas de fuerzas y concluir y sacar los factores que nos puedan faltar en un problema como este. Aquí tenemos un cuerpo que cuelga. Otra vez no es importante el cuerpo, puede ser este cilindro, puede ser una maceta, puede ser una piñata, puede ser un tabique que cuelga o puede ser un candil. No importa el cuerpo, la situación en cuanto a las fuerzas que actúan sobre él es la misma. Y entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas, que es importante para analizar la situación. Entonces aquí tengo este cuerpo que tiene una masa M y lo represento por este punto, y sobre este punto dibujo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y esas fuerzas son, pues tenemos que sobre este cuerpo está actuando la gravedad que lo jala hacia abajo y que estamos identificando con el peso del mismo cuerpo. Entonces la fuerza de gravedad es el peso del cuerpo, que es una fuerza vertical y dirigida hacia abajo. Y aquí está representada con esa flecha o vector. Y si nada más tuviera el peso, pues el cuerpo estaría cayendo. Entonces el cuerpo no cae porque esta cuerda lo está sosteniendo. Eso significa que está ejerciendo una fuerza vertical, pero hacia arriba, que cancele el efecto del peso. Entonces esa fuerza la representamos de esta manera. Los puedo poner del mismo tamaño de manera aproximada. Ahí está. Y tenemos que cuando una fuerza actúa por medio de una cuerda, a dicha fuerza le llamamos tensión. Entonces la cuerda está ejerciendo una tensión, está actuando una tensión, que es una fuerza que jala al cuerpo hacia arriba evitando que caiga. Como el cuerpo está en reposo, está estable, tenemos que el valor, el módulo de la tensión es igual al módulo del peso. Son dos fuerzas de igual valor y sentido contrario. Decimos que se cancelan, que se anulan, pero bueno, este sería entonces el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, y el punto o partícula representa a ese mismo cuerpo. Pero si cambiamos de cuerpo, pues cambian las fuerzas. Por ejemplo, si analizo la cuerda, también la cuerda la puedo representar por esta línea, o también la podría pues representar por un punto, y sobre la cuerda pues actúan dos fuerzas, que son pues el peso del cuerpo que jala la cuerda hacia abajo. Aquí tendría otra vez el peso jalando a la cuerda. ¿Y qué sostiene la cuerda? Pues sostiene esta parte fija, está ejerciendo una fuerza hacia arriba, que es una reacción sobre la cuerda, la cual es otra fuerza que actúa hacia arriba, evitando que la cuerda caiga, y junto con ella todo lo demás. Entonces aquí esta fuerza la llamamos, es una fuerza de reacción de la superficie fija sobre la cuerda, y el peso del cuerpo que jala a la cuerda hacia abajo, y otra vez la cuerda está fija. Son estas dos fuerzas de igual valor y sentido contrario, y se cancelan. Y aquí tenemos entonces dos diagramas de cuerpo libre en una misma situación estática de un cuerpo que cuelga. Bien, entonces esos son los elementos, los principios que necesitamos para analizar diferentes situaciones estáticas, que es la parte que estamos estudiando. Espero que te sea de utilidad, que te sea de tu agrado este trabajo, este video, y bueno, pues te invitamos como siempre a suscribirte a nuestro canal, y si deseas que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.